Bueno, buenos días familia, buenas tardes en realidad. Y estoy súper contento de estar con ustedes nuevamente hoy, después de un par de semanas lejos de casa. Y además se juntó con que nosotros estábamos sin el estudio presencial en febrero por el tema de las reparaciones en el colegio y todo. Pero qué bueno poder estar, muy contento de ver a todos los hermanos y muy contentos de estar con ustedes. El Señor es bueno. Quiero darle todos los saludos del pastor Cory Kilgus y toda la iglesia en Calvary Trujillo, en Perú. Ellos se reúnen en un teatro los días domingos y los miércoles en una casa que arriendan. Y el instituto, bueno, fue un tiempo increíble en realidad, más que la enseñanza hacia los alumnos, obviamente fue un tiempo para ellos. Hoy reportaron un muy buen tiempo para ellos también. Yo vengo como de un retiro allá, el Señor me habló muchísimas cosas, me trató mucho y vengo lleno del Señor y bastante a desafiar a toda la iglesia a que podamos tomar parte del servicio, del ministerio y podamos estar haciendo, ¿cierto?, la obra del Señor siempre. Entonces, vamos a continuar hoy día con nuestro estudio. Eh, en Segunda de Corintios, por favor, el capítulo 11 nos toca hoy día. Está el apóstol Pablo enseñándonos muchas cosas importantes, muchas cosas interesantes. Para los que no nos han acompañado estos domingos, la segunda carta a los Corintios es una carta que Pablo habla desde lo profundo de su corazón, desde la intimidad de su corazón, a los hermanos de Corinto. Recuerden que la primera carta, muchos de los hermanos no recibieron bien la primera carta, muchos sí la recibieron bien, y hubo falsos apóstoles, falsas personas, maestros que empezaron a poner en contra a la iglesia de Corinto, en contra del apóstol Pablo, haciendo dudar su apostolado, haciéndole dudar el llamado de Dios, lo menospreciaban. Recuerden ustedes que la semana pasada vimos que el apóstol Pablo era menospreciado por su apariencia externa, por su apariencia exterior, porque era una persona bajita, una persona con voz bastante débil y delgada, una persona que no tenía ningún tipo de característica especial. Nosotros imaginamos muchas veces y tenemos en nuestra mente, en nuestra apreciación, juzgamos mucho por la apariencia siempre, pero Dios nunca, nunca, nunca ha usado personas con una gran estampa ni apariencia. Recuerden ustedes a David, por ejemplo, que David, recuerden, el menor de todos, Samuel creyendo como que tal vez el rey de Israel tenía que ser alguien con una estampa, con una pinta, una facha de rey, ¿no? ¿Quién iba a querer de rey a un pequeñito que estaba cuidando las ovejas? Pero Dios sí lo quería a él como rey. Y eso es súper importante. Dios va a llamar a las personas débiles de este mundo, menospreciadas de este mundo. Dios no va a usar los selectos del mundo, ¿ok? Eso es súper importante. Y Pablo era una de esas personas, súper débil, súper pequeño, de apariencia física no imponente, digamos, y estos falsos maestros empezaron a apelar a eso para decir que Pablo no era un verdadero apóstol, que era un doble estándar, que por carta escribía fuerte, pero cuando él estaba presente, él sus palabras eran débiles y su idioma, su léxico era bastante simple y débil. Y esas eran las acusaciones que estaban haciendo contra el apóstol Pablo. Entonces, en este capítulo 11, lo que Pablo hace, más que defender su apostolado, probablemente tengas ahí un título en la Biblia, yo no sé qué título tiene ahí, pero acá dice Pablo defiende su apostolado. Más que eso, lo que hace Pablo es defender su llamado, es como presentarnos cuáles son las características de un verdadero y además nos va a mostrar algo interesante, cómo Satanás, cuál es el disfraz de Satanás en estos tiempos. Y creo que eso es súper importante entenderlo, cómo hoy día Satanás se presenta y engaña en nuestros tiempos, sobre todo en nuestros tiempos que son los últimos tiempos. Satanás nunca se va a presentar a nosotros, familia, como un como el típico caricatura que nosotros pensamos que tiene Satanás, ¿no? Con cachos así, con una cola, con una horqueta,
y rojo y feo. Satanás, para empezar, es un ángel, ¿ya? Él fue un ángel en el cielo. Y fue un bello ángel que obviamente se rebeló contra el Señor, ¿verdad? En Isaías 14 vemos cómo se produjo esa rebeldía. Él puso en su corazón, voy a subir al cielo, voy a ser como Él. O sea, en apariencia, Satanás era hermoso, pero su maldad era grande. Y un poco Pablo emplea esto para mencionar que estos falsos maestros son apariencia, tienen una apariencia como que son los ungidos de Dios, parece ser que ellos son los verdaderos hombres de Dios, y no Pablo, que era un pequeñito con voz delgada, chiquitito. Pero va Pablo a mencionar aquí cuál es ese disfraz de Satanás en estos tiempos, y además quién realmente o cuál ministerio es un ministerio que Dios aprueba, cuáles son las características de un verdadero apostolado y un verdadero siervo del Señor. Entonces, en los versos 1 al 3 vamos a leer primero, vamos a ver el sentir de Pablo primeramente respecto a estos hermanos, ¿ya? De Corinto. Y dice el verso 1 al 3 lo siguiente, dice, recuerden que yo leo la nueva Biblia de las Américas por si es un poquito distinta a la que tienen ustedes. Vamos a ver si podemos comprar esta versión para que todas la puedan tener. Dice, lo primero que dice es, ojalá que me soportaran un poco de insensatez. Y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Y entonces, lo primero, Pablo continúa esta idea, ¿verdad?, de que él se gloría en el Señor, él no se gloría en su presencia física, él no se gloría en lo que él es ni hace, él se gloría en Cristo. Al contrario, como estos apóstoles falsos que se estaban vanagloriando y se estaban felicitando entre ellos mismos, ¿no? Eso era lo que hacían. Y dice Pablo, mira, yo les voy a decir algo, y es algo importante. El sentir de Pablo frente a esta iglesia es que, obviamente, Pablo fundó esta iglesia y esta iglesia es una, digamos, obra de Dios por medio del apóstol Pablo. Recuerden ustedes que Pablo, por eso dice aquí, él desposó a esta iglesia, él desposó a estas personas y se las presentó a Cristo. Es decir, Pablo fue como el amigo del novio que le presentó a su futura esposa. Eso fue Pablo para la iglesia de Corinto. Llegó a Corinto en Hechos capítulo 18, ¿se acuerdan ustedes? Llevó el evangelio, les presentó el evangelio, se preocupó de que esta iglesia creciera y por eso le escribió la primera carta. Él les corrigió las cosas que estaban haciendo mal en la primera carta, por amor a ellos. Y finalmente Pablo dice, yo soy celoso de ustedes, tengo celo de ustedes. ¿Por qué? Es un celo de Dios, porque Pablo no desea compartir, ni desea que otros que no han invertido en esta iglesia, otros que vienen con falsas doctrinas, finalmente terminen por desviar a la iglesia de Cristo. Y en ese sentido Pablo dice, yo soy celoso de esto, soy celoso de ustedes. Y hay un celo que es bueno. El celo de Dios me consume, decía, ¿te acuerdas? Es el celo de Dios. El celo de Dios no es un mal celo. El celo humano es malvado porque es un celo basado en sentimientos egocéntricos. Pero el celo de Dios es un celo positivo, bueno. ¿Y en qué consiste el celo de Dios? Éxodo 34:14 nos dice, no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. El celo de Dios es, Dios no comparte su gloria con otro Dios, ¿verdad? Ese es el celo de Dios. Por eso que cuando tú tienes en tu corazón doble estándar, cuando tienes otro ídolo y quieres tener otro Dios al mismo tiempo, Dios es celoso de ti. Y Dios quiere que tú te inclines hacia Él y dejes esos dioses ajenos, esos ídolos que nosotros armamos en nuestro corazón muchas veces y que se levantan al mismo nivel de Dios. Y Dios dice, no, yo no quiero eso, porque soy un Dios celoso, dice el Señor. Entonces,
Ese es el celo de Dios. No quiere compartir Dios su lugar porque sabe que otro ídolo te va a llevar a la perdición. No porque simplemente quiera amargarnos la vida y porque Dios es egoísta. No. Es porque sabe que si yo tengo otro ídolo en mi corazón, me voy a desviar. Y ese es el celo de Pablo para esta iglesia. Pablo dice, yo estoy celoso de ustedes porque yo les presenté a Cristo y yo no quiero que no compartan eso, que no le abran la puerta a personas falsas que lo que van a hacer es llevarlos al error. Y en cierta manera es el celo que todo pastor debe tener de respecto a la iglesia. Porque la iglesia no es de nosotros. La iglesia no era de Pablo. La iglesia tampoco es mía, ni es de ningún pastor. La iglesia es de Jesucristo. Y por eso, cuidando a la gente de Jesucristo, es que nosotros debemos ser celosos de quien se para enfrente a enseñar algo, de quien estás recibiendo enseñanza. Y por eso mi recomendación, siempre familia, va a ser escuche siempre una sola línea de estudios. No mezcles, voy a escuchar al de allá, voy a escuchar a este otro. ¿Por qué? Porque vas a armarte un enjambre en tu cabeza y tú no sabes la dirección de otros. Y no digo que no haya otras iglesias sanas, estoy diciendo que lo más sano siempre es poder escuchar las enseñanzas de tu pastor, oír tal vez la misma línea, pero Pablo eso está celoso porque vienen estos falsos y quieren instalar en la iglesia de Corinto mentiras respecto a Jesucristo. Y Pablo no está dispuesto a eso y él defiende con celo la iglesia de Dios. Entonces, el celo de Dios no es otra cosa que su amor siendo derramado hacia nosotros y no quiere competencia. Ese es el celo de Dios. Es el cuidado de Dios hacia nosotros. Es una evidencia del amor de Dios hacia nosotros, sabiendo que si hay otro Dios en nuestra vida, ese Dios terminará por destruir nuestra relación con Él. Miremos al pueblo de Israel. Miremos al pueblo de Israel. Observemos su historia. Un pueblo idólatra, ¿verdad? Nunca quitó a los ídolos de Egipto desde su corazón y por eso Dios los celó. Porque Él quería exclusividad. Somos de propiedad de Jesucristo, somos de propiedad del Señor. Y Pablo dice, ustedes son de Jesús, yo les presenté a Jesús y yo no quiero que ahora ustedes abran sus corazones a enseñanzas que los van a desviar a la mentira. ¿Entiende eso? Porque sabe el Señor, el mismo Señor Jesucristo, en Lucas 16:13, dijo que ninguna persona puede servir a dos señores. Porque lo que va a terminar haciendo es amando a uno por sobre el otro. Y por eso Dios es un Dios celoso. Y ese es el tipo de celo que Pablo menciona aquí. Porque Él le quiere presentar a Cristo a esta congregación, se la quiere presentar una congregación pura, una congregación sin mancha, una congregación sin arruga. Y eso es lo que hace un verdadero pastor. Un verdadero pastor que ama al rebaño, alimenta al rebaño con la palabra de Dios, no con otra cosa. Ama al rebaño y una forma de amarla y la mejor forma de demostrar el amor hacia el rebaño es alimentándola con la palabra de Dios. Y lo segundo, este verdadero pastor cuida al rebaño de los lobos rapaces que andan alrededor. Los cuida. El asalariado no le importa, dice el Señor Jesucristo. El asalariado, el que está en el ministerio por dinero, el que está en el ministerio por motivaciones egocéntricas, le importa poco que venga el lobo, saque una oveja y se la lleve. No, a nosotros sí nos importa. Y a nosotros nos importa que la iglesia esté en la verdad y no se deje engañar por ningún lobo rapaz entre nosotros. Y cuando haya uno, hay que espantarlo de una. Y es lo que Pablo está haciendo. Va a advertir a los hermanos de Corinto que hay algunos que andan ahí rondando. Y Pablo no quiere que ellos causen un problema en la iglesia de Corinto. Y eso es lo que nos dice el verso 3 y 4. Nos menciona el temor de Pablo que tiene él respecto a estos hermanos. Verso 3 dice,
Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Aquí está el temor de Pablo, familia. El temor de Pablo es que vengan estos falsos, que les presenten un Jesús diferente, que les engañen a estos hermanos como Satanás engañó a Eva. Y este es un punto muy interesante, familia, porque Satanás no engañó a Adán. Adán fue desobediente, derechamente, pero Eva fue engañada por Satanás. Fue engañada, no Adán. Por eso Adán pecó deliberadamente y es ahí cuando entró el pecado en el mundo. Pero Eva fue una mujer engañada. Satanás la engañó. ¿Y cómo la engañó? ¿De qué forma la engañó? Tergiversando lo dicho por el Señor, poniendo en duda lo que Dios había dicho. La serpiente, cuando se acerca a la mujer, le dijo, con que Dios ha dicho, ¿cierto? Así que Dios dijo esto. No, no quiso decir eso. ¿Te fijas? Así que, ojo familia, el engaño de Satanás a Eva fue, así que Dios dijo, poniendo en tela de juicio, poniendo en duda la palabra de Dios. Y estamos en tiempos súper complicados en que la sana doctrina está en crisis porque Satanás está a los cristianos engañando, diciéndoles, así que Dios dijo, no importa. Y por eso hoy día vemos a pastores casando personas del mismo sexo. Vemos iglesias tolerando pecado dentro de la iglesia, ¿no? Y es porque han cedido al engaño de aquella serpiente antigua, Satanás, que dice, así que Dios dijo, poniendo en tela de juicio y en duda la palabra de Dios. Ese es el engaño de Satanás a Eva. Y es el engaño que estos hombres estaban haciendo, la misma estrategia. Así que Pablo dijo esto. Así que la palabra de Pablo es como la palabra de Dios, y haciendo dudar de la autoridad del apostolado de Pablo a la iglesia y de la palabra de Dios. Y es como Satanás está actuando en nuestros días. O sea, engañó y cuestiona y tergiversa la verdad de la palabra de Dios. La tergiversa. La tergiversa. ¿Cuántas personas usan versículos bíblicos pero no son creyentes? Y nosotros, como escuchamos un versículo bíblico, creemos que son cristianos. No son cristianos muchos de ellos. Por eso que muchos creen y siguen a Daniel Alif, por ejemplo, que es un motivacional. Él no es cristiano, ni pastor, ni nada. Él usa la Biblia como una cosa motivacional y pone en sus mensajes. Y ojo con eso. Ojo con eso, familia. Igual el Señor es celoso de ustedes y de mí y de la iglesia. Y no desea que seamos engañados. Frases motivacionales basadas en la Biblia. Es lo que hizo Satanás. ¿Qué hizo Satanás cuando tentó a Jesús también? ¿Qué usó? La Biblia. El punto no es si la usó o no la usó. El tema es si la usó, cómo la usó. Y él la usó para tentar al Señor. La Biblia nunca se ha hecho para tentar a nadie. Es para edificación. Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. Usó la Biblia descontextualizada también. Entonces, un verdadero hombre de Dios como Pablo
se preocupa de mantener la sana doctrina. Y Pablo está súper preocupado acá porque estas personas estaban engañando, trayendo un evangelio distinto a estas personas. Y esto es algo que está creciendo y está creciendo en nuestros tiempos. Va a haber una proliferación de falsos maestros y apóstoles en nuestros días, que son los últimos días. Y es importante no conformarnos, solo conformarnos, a las palabras de Jesucristo. No te conformes con menos que eso, ni con más que eso. Debes conformarte a las sanas palabras de Jesucristo. Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, si puedes ir ahí por un momento, me gustaría que fueras ahí. Primera de Timoteo 6, versos 3 al 5. Mira lo que dice acá. Estas personas, estos judíos estaban enseñando ahí a la iglesia de Corinto un evangelio que no les había sido enseñado por Pablo, un evangelio diferente, distinto. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5, por favor, ahí en tu Biblia. Importante. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice lo siguiente: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Interesante, ¿no? Estos hombres no se conforman a las sanas palabras de Jesucristo. Eso es lo primero, no se conforman. Dicen, la Biblia no es suficiente, dicen muchos hoy. Y lo segundo, la doctrina conforme a la piedad. ¿Qué significa eso? Que esto no es teórico solamente, que esto pasa a la vida diaria. La piedad, la práctica de la palabra de Dios. Es una evidencia de que no basta con tener una sana, es decir, importante tener una sana doctrina, pero también es importante la piedad. Debe ir acompañada de la piedad, de la práctica en nuestra vida. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Corintios, el gran temor y la advertencia que le hace Pablo a Timoteo, el problema que tenían ellos es que estaban tolerando, y esa palabra, si lo pueden subrayar, sería importante. Estaban tolerando un evangelio, personas que estaban trayendo un evangelio distinto, un evangelio diferente. Dice el versículo 4 al final, dice, bien lo toleran a estas personas, estaban tolerando. Ese es el problema, lo estaban tolerando. Ese es un gran problema y un grave problema, tolerar la falsedad, tolerar un evangelio distinto, tolerar un Cristo diferente a la Biblia. Y es importante entender que hay mucha gente que predica y enseña un Jesús distinto, un Jesús que no está en la Biblia. Por ejemplo, el Jesús de la prosperidad. El Jesús que presenta la doctrina de la prosperidad es un Jesús que no está en la Biblia. Ese Jesús que te dice, ven a mí, y que te dicen, yo te soluciono los problemas, te voy a sanar, te voy a solucionar los problemas económicos, yo te voy a hacer esto. Ese Jesús no está en la Biblia. Las personas que quisieron seguir a Jesús, muchos quisieron seguir a Jesús y uno dijo, Señor, te quiero seguir. Jesús le dijo, ven a ver mi cuenta bancaria. No, le dijo, ven a ver dónde vivo. ¿Y dónde vivía? No tenía dónde recostar su cabeza. Y desde ese momento, esa persona no le siguió.
Su expectativa tal vez era, con Jesús voy a tener techo, comida, dinero, panes, peces, de todo, ¿no? Es un evangelio que no es un evangelio de la Biblia. Personas, por ejemplo, que niegan su nacimiento virginal, el nacimiento virginal de Jesús. No es el evangelio de la Biblia ese. Que niegan la deidad de Jesús, que haya sido Dios y que a la vez haya sido 100% hombre, también no es el Jesús de la Biblia. Que niegan sus milagros, también. Tampoco es el Jesús de la Biblia, es el Jesús de la Biblia sí hizo milagros y tuvo todo poder sobre los demonios, sobre la creación, sobre enfermedades. Personas que niegan que Él fue a la cruz y murió por los pecados del mundo. Eso es lo gravísimo. Personas que piensan y proclaman un Jesús que sí, está bien la cruz, pero como vamos a ver en la carta a los Gálatas que viene después, y aprovecho de decirle que prepárese para Gálatas que viene muy intenso. Pero esas personas decían, sí, está bien hermano, creyó en Cristo, gloria a Dios y su sangre, pero tiene que cumplir la ley ahora, tiene que circuncidarse, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y no, no es así. No es la cruz y algo más, es la cruz, es suficiente. La cruz de Cristo es suficiente para este mundo perdido y muchos para ellos no es suficiente. Ese es un Jesús distinto, que niegan la resurrección, que niegan que sea el Hijo de Dios, que muchos dicen que Jesús fue un hermano de Satanás, que fue creado por Dios. Ese Jesús no está en la Biblia. Personas que creen que fue un maestro, un buen hombre, un comunista, hay tanta cosa, ¿no? Y esta gente que muchas veces cita la Biblia y que no conoce al Dios de la Biblia. Interesante. Es una imagen de un Jesús falso. No creas, familia, a un Jesús falso. No creas en un Jesús que no es. El Evangelio es uno solo, Jesús es uno solo. Es el que nosotros tenemos declarado aquí y en las Escrituras tenemos al Jesús verdadero. El que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que tuvo el poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, el que vino de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo, el que vivió como 100% hombre, pero a la vez por 100% Dios. ¿Y saben qué? Si estos hombres hubieran mirado la pinta de Jesús, estos mismos de Corinto, que tanto miraban lo de afuera, también habrían criticado a Jesús, porque su exterior de Jesús no era nada del otro mundo. Dice Isaías que su atractivo no era físico, no había ningún parecido en él. Así que la imagen del Jesús que nos muestran las películas, así que casi parece un sex symbol. Jesús, ¿ah? Brad Pitt, con su cabello largo, ojos color verde miel y no sé qué. ¿Ah? Jesús era feíto, pasaba por toda como cualquier persona. Piensa en algo, Judas tuvo que identificarlo con un beso, porque se confundía entre sus discípulos. El atractivo de Jesús era su persona, no su físico. Era que era el Hijo del Dios viviente. Ese era su atractivo, no su físico. Entonces, hay Jesús que se nos presentan y hay evangelios que se nos dan, que no es el evangelio verdadero. Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9 dice lo siguiente: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, mira lo que dice Pablo aquí, pero si aún nosotros, dice Pablo, o sea, ellos, el equipo de Pablo, o un ángel del cielo, ¿les suena un ángel del cielo? Les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe lo que quiere decir eso?
sea maldito, sea maldecido. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. O sea, fíjate, qué duro, qué fuerte. Y no hay otro evangelio. Hay solo uno. Uno es el camino. Es un Cristo. Un sacrificio en la cruz. Uno que resucitó. Uno que nació de una mujer virgen. Uno que mostró el poder. Uno que cumplió 70, 60 y tantas profecías exclusivas del Antiguo Testamento. Uno. En Mateo 60 y un poquito más de 60 profecías del Antiguo Testamento literalmente cumplidas en Jesús. Ese es el Jesús que nosotros conocemos. Y su obra es suficiente para nosotros. Pero estaban estos hombres corintios. Y los corintios estaban menospreciando al apóstol Pablo, pero estaban aceptando y tolerando a esta gente falsa. Entonces Pablo tiene que remecerlo otra vez, ¿no? Y dice, ya. O sea, a mí no me reciben, a mí, que les presenté el Evangelio, que los presenté a Cristo, que les presenté todo, que a mí dudan de mí. Y resulta que están tolerando a personas que lo están desviando de Jesucristo. ¿Por qué tendremos que ser así, no? La iglesia de repente, ¿no? Que necesitamos esas, ¡ay! Enfócate. Nos desviamos, nos vamos y nos vamos en apariencias y todo. Ahora, ¿qué es un ministerio auténtico entonces? El de Pablo era auténtico. ¿Por qué? Y Pablo usa una ironía para describir un ministerio auténtico, los versos 5 al 9 de 2 Corintios 11, perdón. Dice, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Porque aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados porque les prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente? A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Aquí está el contraste. Las características de un ministerio auténtico. ¿Y cuál es la primera y más grande característica de un ministerio auténtico? La humildad. La humildad del hombre de Dios. Pero no la falsa humildad. No esa humildad falsa, decir, no, si yo soy humilde. ¿Ya lo dijiste? ¿Ya era así? O estoy orgulloso de ser tan humilde. ¿Cierto? Y hay de todo, ¿no? Pastor, yo soy humilde. Entonces, no esa falsa humildad. Pablo dice, yo me humillé a mí mismo para que ustedes fueran exaltados. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que en su vida y su ministerio era un fiel reflejo de Jesús. Porque Jesús, en Filipenses 2, 5 al 8, nos dice Pablo, haya pues en ustedes esa actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa a qué aferrarse. Al contrario, ¿qué hizo? Verso 7. Renunció, se despojó, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente se humilló hasta lo máximo, haciéndose obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz, dice Filipenses 2, 5 al 8. O sea, el verdadero ministerio, un ministerio auténtico, es un ministerio que se parece a Jesús, que se humilla, que sirve, no toma de las personas, da a las personas, no toma de la gente.
he conocido tristes historias. Pastores que no hicieron servicio en toda la pandemia, pero estaban a fin de mes el 30 parados en la casa de los miembros de su iglesia tocando por el diezmo para recibirlo. Y no digo que el diezmo no es bíblico, que no haya darlo. Digo la actitud de los pastores y de muchos pseudo siervos de hoy día, ¿no? Entonces, cuidémonos de eso porque nosotros podemos caer también en algo así. Necesitamos entender que mi vida, el ministerio, debe ser un ministerio de humildad, que siga el ejemplo de Jesús. Estamos para servir. La iglesia está para servir, no para ser servida. Y eso es lo primero, ¿no? Es la primera más importante característica que muestra el apóstol Pablo. Segunda característica de un ministerio auténtico es que no es carga a la iglesia. Un ministerio auténtico no es carga a la iglesia. Es de bendición para la iglesia. Pablo cuando llegó en Hechos 18 a Corinto, ¿qué hizo? Se allegó, Dios proveyó, se juntó a Aquila y Priscila, un matrimonio que había llegado a Corinto, y como eran del mismo oficio de fabricar carpas, Pablo dijo, voy a fabricar carpas, toda la noche trabajando, duramente. Tal vez dormía 2 horas, 3 horas, para por el día empezar a predicar la palabra. Él no pidió ofrendas, él se sustentó en esa primera iglesia que estaba comenzando. Y él trabajó mientras pudo hacerlo. Y dice incluso que sus hermanos de otros lados, ¿no?, vinieron y le suplieron una ofrenda para que él pudiera vivir, y no les pidió ofrenda a la iglesia de Corinto, para no ser gravosos a ellos, porque ellos estaban comenzando. Y esa es una característica súper importante. No ser carga, sino de bendición a otros. Bendecir a otros, no ser carga de otros. Jesucristo nos ha llamado a eso, familia, a bendecir a otros. De gracia hemos recibido, entonces de gracia también damos. Ahora, la gente no nos va a devolver mucho, ¿no? Bueno, veamos a Pablo. Pablo les dio todo, ¿y qué está recibiendo? Traición, duda. ¿Será este apóstol o no será apóstol? Pero ¿sabes? Esta carta nos sirve para darnos cuenta que en la iglesia van a ocurrir situaciones, pero yo tengo que mirar a Jesús. Y yo sigo a Jesús. Y el Señor me llamó. Y tengo que cumplir mi llamado. Y cumplir. Y ser fiel. Entonces, esa es una característica muy importante. Tercera característica de un ministerio auténtico es que un ministro verdadero ama a Dios y ama a su gente. Versos 10 al 12 de 2 Corintios 11 dice: como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Pero lo que hago continuaría haciéndolo, a fin de privar de oportunidades a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en que se glorían. O sea, vemos aquí dos cosas importantes. El amor de Pablo hacia los hermanos. Pablo amaba a los hermanos, amaba a la gente. Y otra cosa importante es, no atrae la atención a sí mismo, atrae la atención hacia el Señor. No atrae la atención hacia su persona, como estos superapóstoles que estaban llegando a Corinto eran, ¿no? Ellos atraían la atención de las personas hacia sí mismo. Cuando alguien atraiga la atención hacia sí mismo, pon atención ahí. Nosotros debemos de llevar la atención de las personas hacia Jesús. Un verdadero ministerio muere a sí mismo para que Jesucristo se vea. Y me encanta en eso el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio que estaba condenado a desaparecer, porque el ministerio de Jesús lo iba a absorber. Mi deseo es
que mi ministerio y nuestro ministerio sea absorbido por Jesús. Que mi vida sea absorbida por Jesús, que ya no viva yo, sino que Jesús viva en mí. Ese debe ser nuestro deseo, familia. Y es importante eso. Morir, a veces va a haber dolor, el morir a nosotros mismos causa dolor porque el ego es fuerte en nosotros y nos va a doler. Pero vamos a ver a Jesús más reflejado en nosotros. ¿Qué importa que la gente nos recuerde a nosotros? Importa que Jesús sea recordado, lo que Él hizo en nuestra vida. Entonces, Dios ama, el hombre de Dios ama a Dios, a su gente, y también no atrae la atención a sí mismo, sino a Jesús. Y por último, versos 13 al 15 dice, porque los tales son falsos apóstoles, y aquí tenemos las características de los falsos, contrario a lo que vimos en los versos anteriores. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y fijas? Aquí está el contraste final, el contraste grande, el contraste acá. Es que había personas que habían llegado hasta los Corintios, haciéndose pasar por apóstoles de Jesucristo, engañosamente, pero que eran servidores de ¿quién? Oh, y fuerte la palabra, servidores de Satanás. ¿Sabes? Esto es súper importante. O sea, la estrategia de Satanás en los postreros tiempos, familia, es ponerse el traje de ángel de luz. Es ponerse un traje de cristiano. Esa es la estrategia de Satanás en nuestro tiempo. Satanás en nuestro tiempo no está así como, yo soy el diablo y los vengo a engañar. No tiene esa estrategia en nuestro tiempo. En nuestro tiempo es la estrategia súper de apariencia. Y esa palabra quiero que ustedes la noten bien. Y ahí está el gran problema. Apariencia. Apariencia. Tienen apariencia de ser algo que no son. No nos dejemos llevar por las apariencias. Puedes ver una persona con un lindo terno y con una Biblia en la mano y ser el falso apóstol de estos tiempos. Los días de Jesús, los religiosos, los fariseos tenían lindas vestiduras con toda su estructura, sus trajes sacerdotales impecables. Pero Dios estaba usando a un hombre ermitaño, barbón, que comía miel silvestre, langostas, que tenía un cinto de cuero aquí, lo más parecido a un hippie de estos tiempos, y que vivía en el desierto, y Dios lo estaba usando, y miles de personas venían a Jesús, eran bautizadas para arrepentimiento, para recibir a Jesús. Ese hombre era Juan el Bautista. Las apariencias no debemos dejarnos engañar por las apariencias de una persona. Es que esta persona parece cristiano porque mira, se ve. No es eso. Satanás se está disfrazando de pastor, de cristiano en estos tiempos, de apóstol en estos tiempos. Se está disfrazando de ese tipo. Y vaya que tenemos que estar atentos, familia. Nos hemos dejado engañar muchas veces por apariencias. ¿Qué dice? Y con esto quiero como ir terminando. ¿Qué nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, por favor? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. Esta carta es la última carta que Pablo escribió. Estaba ya listo para morir, Pablo, para partir a la presencia del Señor. Y le escribe esto a Timoteo en el capítulo 3, versos 1 al 5. Dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, está ahí, 6, 1 al 5.
todos los que están... no, 2 Timoteo, ya está. Estaba leyendo primera, ya me estaba asustando. 2 Timoteo 3, 1 al 5, eso es. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. Y esta parte es importante, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A estos evita. Apariencia de piedad. También en el original dice apariencia de religiosidad. Pareciera ser que son cristianos. Pero con, ¿qué dice? Algo importante, a ver. Niegan el poder de la piedad. ¿Qué significa eso? Que sus vidas no han sido transformadas por el poder del Evangelio. Como Pablo le dice a los romanos, el Evangelio es poder para salvación. No han sido transformados por el Espíritu Santo. Enseñan acerca de la Biblia, pero no enseñan la Biblia. Hacen demandas en otros, pero ellos no hacen esas demandas. Le enseñan que otros den, pero ellos no dan. No hay fruto de una vida transformada. Y en los últimos tiempos será cada vez más fuerte este traje de ángel de luz. Servidores de Satanás. Jesús en Mateo 24, 4 al 5 dice: tengan cuidado de que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Se acerca el rapto de la iglesia familia, y cada vez va a ser más fuerte la actividad satánica en este mundo. Y la actividad satánica, vuelvo a decir, no el diablo que se presenta, no, la actividad satánica en el sentido de falsas cristianos, falsos pastores, falsas religiones. Debemos entender algo. Cuando venga el rapto, la iglesia va a seguir funcionando. Mucha de la iglesia va a seguir funcionando. Como si nada. Van a seguir. Van a haber denominaciones, van a seguir. Pero todos completamente engañados por el anticristo. Entonces, familia, qué importante es que nosotros estamos escuchando, qué creemos de Jesús verdaderamente, quién es Jesús para nosotros. Y una cosa también importante, escuchemos al Señor, oigamos al Señor, que la palabra de Dios siempre, familia, sea suficiente. Porque cuando no es la palabra de Dios suficiente para ti, abres la puerta al engaño, inevitablemente. La Biblia debe ser suficiente para tu vida. En ella está lo que el hombre necesita. Aquí está la voluntad de nuestro Padre, aquí está la persona. Cuando abrimos la Biblia, abrimos un nuevo capítulo para una relación más profunda con el Señor. Nos encontramos con el Dios de la Biblia cuando abrimos la Biblia. Nos encontramos con una persona, con el autor de ella. Y eso es súper importante. No dejes engañarte, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, familia. Vamos a orar al Señor por esta mañana. Gracias por su palabra y qué genial es ver al apóstol Pablo, que a pesar de todo se mantiene, fíjate, y sigue adelante con su ministerio. A pesar de que su iglesia, esta iglesia no lo tomaba muy en cuenta y a pesar de recibir todas estas ofensas, pero él se enfoca en Jesucristo. Pero él corrige también, porque él no quiere que esta iglesia crea en el engaño, en la mentira. Vamos a orar. Padre, gracias.